Muy bienvenidos una vez más al programa de Pensamientos del Jueves de Siguiente Página. Y hemos oído por qué Siguiente Página, porque todos somos parte de una historia. Así es. Pero nuestra propia historia siempre tiene una siguiente página que Dios quiere escribir con nosotros. Y conforme yo medito en esto, me ayuda en algunos días a ver qué vamos a escribir hoy, Señor. Y recordar lo que se escribió antes, por historias de antes. Así es. Y para mí es un honor tener este día a Pedro Ávila como invitado, que no es un invitado, es un amigo. ¿Cuántos años tenemos de conocernos, Pedro? Ya 30 o más. 30 más, ¿verdad? Sí, sí. 30 o más años de conocer. Nuestros hijos eran chiquitos. Estaban muy chicos. Sí. Y Sí. nosotros venimos a estudiar a Cristo para las Naciones. Mi esposa y yo fue cuando nos conocimos. Ahí fue cuando te conocí. Ahí nos conocimos, Sí, sí, sí. Cuando venimos a estudiar y nos graduamos hace ya 34 años, o sea que bueno. hace rato. Hace rato, pero, aunque seguimos jóvenes, ¿no? Sí, no, nosotros Pelo no cambiamos. blanco. Sí, los hijos cambiaron, pero nosotros... Sí, ya los no hijos son otros, ya se casaron, ya. Sí. Pero nosotros ahí seguimos, ¿no? Así es. En la brecha. Sí. Así es que ha sido un tiempo increíble, Sí. unos amigos increíbles, tú y Emi, para Patricia y para mí. Gracias, igual. Y quiero decirles qué importante es en la vida tener buenos amigos y pedirle al Señor que nos dé como amigos los amigos de Él. Así es. ¿Sí? Wow. That's good. Para poder afinar en la relación. Sí. Y quiero decirles, es una amistad que ha durado muchos años, ha pasado muchas pruebas. Pasamos la prueba, creo. Sí, ¿verdad? Hemos pasado, Sí. varios. Porque a veces tenemos diferente teología. Sí. Y Pedro es muy... como el Pedro de la Biblia, yo creo, ¿no? Bueno. Un antecedente ahí por ahí. Intenso. Intenso. Sí, que es algo que me gusta, apasionado. Entonces, podemos tener tiempos de convivencia, de comer, de cenar, de juegos de cartas, o juegos de mesa, reírnos. Y de repente en la plática, algo sale en la plática que comenzamos a orar. Sí. Y comenzamos a profetizar. Eso Dios, sucede mucho. Dios te usa mucho para dar una palabra exacta para un tiempo, para una profecía, y luego seguimos jugando. es increíble. Entonces, para mí es un honor, y más que una entrevista, es una plática en donde, por supuesto, Claro. Pedro va a hablar más que yo, aunque yo ahorita soy el que ha hablado. Pero en la última reunión que tuvimos, Pedro, tuvimos como 3 horas o más de estar hablando de puntos bíblicos, de historia, de los tiempos que estamos Muy viviendo, importante. etcétera. Y tú dijiste algo, comentaste algo que provocó hablar de eso. Okay. Sí. Y tú lo llamaste tiempos paralelos. Tiempos paralelos, así Y el es. tiempo me gusta. Entonces, pues, Pedro, ¿qué tienes que decirnos de lo que estamos viviendo y los tiempos paralelos? Bueno, pues, primeramente, gracias, Palemón, por la invitación. La realidad es que sí, nuestra amistad ha sido una buena amistad, larga y buena. Pero gracias por la invitación. Es un honor estar contigo y con ustedes que nos escuchan. Y quiero compartir algo que el Señor ha depositado en mi corazón en estos tiempos, en estos últimos tiempos que ha pasado. Muy importante. Sí. Ha cambiado la vida de muchos. Y estamos realmente pasando por unos tiempos que no esperábamos. De repente fuimos puestos dentro de la casa. No puedes salir, no puedes ir a trabajar, no pueden ir a visitarte tus hijos, perdón. Sí. Oye, no puedes ir a visitar a los amigos. Oye, Difícil. ¿te habías puesto a pensar que algún día las iglesias iban a estar cerradas? No,
¿Cómo crees? ¿Solo por Menos- persecución? Menos aquí. Así es. Bueno, Menos en un pero país la como realidad que eso es lo que estamos viviendo. Y en el principio de todo esto, pues de eso de que nadie lo esperaba, nadie lo había planeado, no sé, yo no he oído a alguien que me diga, no, yo ya sabía que esto venía. Pero no nos tomó mucho tiempo para saber que Dios iba a hacer algo en nosotros. Y cuando digo en nosotros, estoy hablando de la iglesia. Nosotros como iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Sí. ¿Me entiendes? De acuerdo. No hablo del edificio, sino personalmente. Y tampoco estoy diciendo que Dios trajo esto. No, estoy de acuerdo. Porque toda esta pandemia, toda esta situación viene por el pecado del hombre. Hombres que se dejan influenciar por el mal. Y eso es lo que ahora nosotros estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos paralelos a una historia que quiero compartir con ustedes. Pero quiero decirles que sí, una de las cosas que sí percibo dentro de mí claramente, y yo sé que muchos van a estar de acuerdo con esto, es un momento que no sé si se va a volver a presentar en la historia, ¿verdad? No sé, probablemente, no sabemos, pero si se vuelve a presentar en el momento donde el Señor nos está llamando a lo íntimo, no a escondernos, no a tener temor, no a huir de una realidad, sino a escondernos en Él. Dice en Isaías 55:6, buscad a Dios cuando puede ser hallado. Okay. Mientras puede ser hallado. En otras traducciones dicen, buscad a Dios cuando Él se deja encontrar. Cuando Él se deja encontrar. Imagínate. Ahora, no es que Dios se esté escondiendo de su gente, sino que Dios quiere que nosotros vayamos a buscarlo. Yo oí a un amigo hacer historieta de lo que sucede en su casa, ¿no? Dice que tiene un hijo muy chiquito y entonces él juega a las escondidas con su hijo. Entonces cuentan 1, 2, 3, 4, 5 y él corre a esconderse, pero se esconde no de manera que no lo encuentre, sino que de una manera que su hijo lo encuentre, ¿me entiendes? Hace ruidos y se ríe tantito o saca un brazo o una pierna para que lo encuentre su hijo. Yo creo que ese es el corazón de Dios para ti y para mí. Yo estoy de acuerdo con eso, Pedro. Yo veo a un Dios. Nosotros hablamos de que el cristianismo no es una religión, es una relación. Así es. Totalmente de acuerdo. Pero como que a veces se nos olvida. Sí. Y una relación es una iniciativa tuya, o sea, y a veces una iniciativa nuestra. Eso ha creado la amistad. Claro. A veces hay una iniciativa nuestra por juntarnos, y algunas veces la iniciativa es de ustedes. Sí. Y eso va creando la amistad. Y yo veo que Dios siempre tiene la iniciativa. Así es. de buscarnos o de que lo encontremos. Nos provoca. Sí. Qué bueno que dices eso, porque, por ejemplo, en Isaías, él nos extiende la invitación. Okay. Y dice, a todos los sedientos, venid. Okay. Es la iniciativa, lo que estás diciendo, es la iniciativa del Señor. Sí, venid. Si tienes sed, venid a mí. Venid y bebed del agua. Venid y comed, comprar sin dinero. ¿Me entiendes? Comprar sin dinero. ¿Cómo comprar sin dinero? Pues no va a ser difícil encontrar a tu Dios, porque después dice, ¿por qué trabajáis o por qué compráis con precio las cosas que no alimentan? Sin embargo, Él te está diciendo, ven a mí, dice, y se alimentará, se saciará su alma
de grosura. Mm. Fíjate que dice su alma, no Sí. su vientre, alma. no su estómago, no te alimentes, no está hablándote a que comas, está hablándote Sí, a que te alimentes espiritualmente y Él va a saciar tu alma. Yo creo que muchas de las personas, aún algunas personas ahí que nos pueden estar viendo, han de estar pasando por momentos difíciles porque esta situación, esta pandemia, y no quiero faltar al respeto o ser inconsciente del sufrimiento de mucha gente. Yo entiendo, sí, y lo siento. Y oramos por ellos, Sí. ¿verdad? Pero no es un momento donde tenemos que estar escondiéndonos por miedo, temor de esto, temor del otro. Dios quiere que nosotros vengamos a Él y aprendamos a escuchar su voz, aprendamos a estar quietos delante de Él y escuchar su dirección, su plan para nosotros. Dice más adelante en Isaías, dice, oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Eso es lo que nosotros necesitamos ahorita, ser saciados. Sí, que en nuestra alma están las emociones, los sentimientos, los pensamientos y Las emociones. Ándale. Y las emociones influyen sobre nuestros pensamientos. Entonces, el temor nos lleva muchas veces a tomar decisiones equivocadas. Sí. Por eso el Señor dice, en mi amor no hay temor. Así es. Sí. Así es. Entonces, necesitamos aprender a entender que Dios nos ama incondicionalmente. Sí. No importa lo que somos, lo que vivimos. Él conoce nuestros pensamientos aún antes de pensarlos. Sí, Sí. sí. Yo no entiendo, pero Él ya Sí. sabe lo que voy a pensar. Sí, así Pero es. sin embargo, Él me ama. Sí. Sí. Antes de Es que esté la petición en tu boca o la palabra en tu boca, ella sabe qué le vas a decir. Como le dijo a Daniel, cuando llegó el ángel, dijo, desde que tú inclinaste tu corazón a buscar la verdad, Dios me mandó. Ah, qué O suave. sea, todavía ni siquiera oraba Daniel. O sea, nomás inclinó su corazón Sí. a buscar a Dios para entender los tiempos. Sí, Interesante. Para Interesante. entender los tiempos. claro. Porque había leído a Jeremías. Sí. Y es de lo que vas a hablar. De eso, ya. Bueno, pues es exactamente de lo que traigo. Ok. Porque Israel pasa por unos tiempos paralelos, yo puedo verlo paralelo al tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, Ajá. ¿verdad? Porque llega Jeremías, fue una persona que desde muy temprana edad aprendió a escuchar a Dios. Sí, desde muy temprana edad. ¿Por qué dices muy temprana edad? Bueno, de chico Dios le habló Sí. y Ok. y él aprendió a escucharlo. Esto es muy importante, o sea que el aprender a escuchar a Dios no está nada más en los predicadores, en los maestros, No. en los adultos, No. está en los niños, en los jóvenes, ¿de acuerdo? Sí, Así ¿verdad? es. De lo que estoy entendiendo. Que yo lo creo porque sí, a él le habló desde su niñez, Desde su niñez. desde su niñez. Y bueno, que bueno, ya tocando esto, para hablar un poquito Sí. más de esto, porque es un buen punto lo que estás diciendo. Le habló de su niñez y según la historia, ¿él estaba en el mercado cuando le habló el Señor? No. No, ¿Estaba jugando pelota? No. ¿qué estaba haciendo? Estaba él solo Ok, y el Señor le habló. El Señor, piensa en esto, el Señor nos ha permitido, Él no nos ha metido. Bueno, no vamos a entrar en otro ramo de política. El Señor nos ha permitido entrar en nuestros hogares. sí, Fue causado esto y el Señor usa esta pandemia
para instruir a su pueblo. Y el Señor está haciendo una invitación, venid. Y en tu casa, en la quietud, en el silencio, en búsqueda de Dios, empiezas a escuchar su voz y entenderla. Bueno, pues Jeremías, él oyó la voz de Dios, y la cosa fue que Jeremías escuchó una voz que lo hizo tan celoso de la palabra de Dios que él podía ver claramente cómo el pueblo de Israel se estaba apartando de él. Y entonces él no podía quedarse callado, él decía lo que el Señor le estaba mostrando. Bueno, eso no cayó muy bien. Eso no a veces no cae muy bien. Sí, a veces no cayó muy bien, porque ¿qué pasó? Se echó encima no nada más al pueblo, sino a los gobernantes. Ajá. Porque no estaban de acuerdo con el mensaje que Jeremías trae. ¿Por qué? ¿Por qué, Palemón? Ese es un punto muy importante y delicado. Porque en ese momento había muchos falsos profetas en Israel. Muchas voces. Que no eran de Dios. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas voces nos están hablando en estos tiempos? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, fue a tal grado el desacuerdo o el querer ignorar la voz del profeta de Dios, que lo pusieron en la cárcel, lo pusieron en la cisterna, lo apagaron la voz del profeta, la voz de Dios a través del profeta. A través del profeta. Sí, lo metieron en una cisterna. Lo metieron en una cisterna. El profeta. ¿Y por qué lo metieron a la cisterna? Porque el mensaje que Dios estaba diciendo, Nabucodonosor y su ejército está amenazando de invadir Israel, ¿sí? Entonces él decía, el Señor me dice que nos entreguemos. Qué difícil. Oye, qué difícil. Qué mensaje, ¿no? Y te voy a decir, por eso no fue bien con el rey. Dijo, no. Los otros profetas se levantaron y dijeron, no. Dice, Dios está con nosotros, los vamos a destruir. ¿No es lo que dice la Escritura? Sí es lo que dice. Los vamos a destruir, los vamos a hacer pedazos. Entonces, el rey se le hizo más fácil, más cómodo escuchar la voz de los falsos profetas que la que Jeremías estaba dando, que era la palabra, la verdadera, la palabra de Dios. Sí, porque al rey y a la gente les gustaba oír cosas agradables. Sí. Como dice que en estos tiempos, nos dice a través de Pedro, tendrán comezón de oír. Exacto. O sea, ráscame aquí, ¿no? Así es. Ráscame aquí porque esto me ayuda. O sea, la palabra me satisface a mí. Sí. La palabra de Dios. Ajá. Supuestamente. Pero más bien mucha gente quiere oír lo que quiere oír. Lo que quiere oír. Y no lo que Dios está hablando. Exacto. Y eso fue. Y el precio de no haber escuchado la voz de Dios a través de su profeta fue muy alto. Porque de todas maneras se fueron a cautiverio. Sí. Pero el Señor quería preservar la ciudad y el templo. Ok. No, pues la ciudad fue destruida completamente y el templo. Wow. Y perdieron la vida muchos por eso. Bueno, la cosa es que eso es lo que sucede en esos tiempos. Pero hay una palabra que me llama mucho la atención. Quiero compartir con ustedes. Jeremías 29. Esta es una palabra que te quedas pensando, el Señor es bueno. Te dices, Pedro, pero pues se los acaban de llevar de esclavos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que realmente, cuál era la intención del Señor. Dice en Jeremías 29:4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los
los de la cautividad que hice transportar a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Y les dijo esto, fíjate, escuche. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y entregar sus hijos y tener hijos. Darle mujeres a sus hijos y a vuestras hijas maridos, para que no disminuyáis. Fíjate, todo es muy... O sea, los está invitando a seguir produciendo una vida, ¿no? No los está mandando no para que fueran a cautiverio con una mentalidad de derrotados, Ajá. de aflicción. Sí, Oh, ¿qué me pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ahora con todo esto que está sucediendo? sí, de sacar el violín. Exacto. Sí. El Señor te está diciendo, no quites tus ojos de mí, acércate a mí. ¿Tienes sed? ¿Tienes temor? Venid a mí, que yo tengo la respuesta a todo lo que tú estás pasando ahorita. Y los está invitando a seguir construyendo. A seguir construyendo. Sí. Casas, plantar viñas, o sea, sigan trabajando. Y comer de su fruto. Vayan y trabajen y ganen dinero. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, y hacer vida. Cásense y todo. Eso es lo que sucede en ese tiempo de Israel, de Jeremías. Y todavía dice otra cosa muy importante. Dice, me perdí. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, dice, no os engañéis vuestros profetas que están dentro de ustedes. Yo quiero hacerles una pregunta ahorita. ¿Habrá falsos profetas que están engañando al pueblo ahorita? Mira, yo puedo nombrar algunos, no voy a decir nombres de personas. No se vale. No se vale, Sí. pero sí se vale esto. ¿Qué es lo que escuchas cuando prendes el televisor? Sí. Te van a decir los agentes que se supone que te van a informar. Al contrario, están trayendo una palabra de temor, de esclavitud, de esto va a seguir, no se va a acabar, la muerte y todo eso. Entonces, el Señor nos está llamando a nosotros a que pongamos nuestros ojos. Ya ven que leímos donde Él quiere que nos acerquemos a Él para que sacie nuestra alma. Yo voy a ser un poquito transparente, pero en el principio de todo esto, yo era atraído al televisor. No trajo más que temor, y desesperación y angustia. Y siguen trayendo temor. Y es lo mismo. Sí. Yo tuve peor. que hacer una decisión de cortar eso y poner mis ojos en la palabra de Dios. Fue cuando el Señor empezó a darme todo esto. Y nos encontramos, por ejemplo, si quieren, Salmos, el Salmo 18, 1 al 6, nos habla de cómo David exaltaba al Señor y glorificaba su gran poder y su fuerza, y que decía, y cuando yo clamé a Dios, Él me oyó, inclinó su oído y oyó mi clamor. Pero ¿qué es el resultado de cuando Dios escucha? En el versículo 7, el 18:7 en el Salmo, dice, y los montes se sacudían desde su fundamento. La tierra temblaba porque Dios habló. Dios quiere... Los montes, sí. Sí, es que me vino algo a mi mente. Está muy bien, sí. El Señor quiere sacudir de nosotros todo lo terrenal. Todo lo que no es de Él. Si te sientes que te
estás siendo sacudido, déjate sacudir por la palabra de Dios. Y deja que quede solamente aquello que es de Él. Lo hablan en Hebreos 12. Aún una vez más sacudiré la tierra para que quede lo inconmovible Así y se es. derribe todo lo conmovible. Sí, es algo totalmente de Dios. Algo que me está llamando la atención, que me está haciendo pensar ahorita con lo que dices, Pedro, que es el tipo de Dios que yo conozco. Así ¿sí? es. Exacto. Aunque hay momentos en que digo, bueno, ¿qué por dónde? Etcétera, y quiere venir algo de duda, algo de temor, la palabra siempre me centra. Y el Dios que yo he conocido es el Dios del que estás hablando. O sea, ahorita acabo de entender algo. O sea, está dando una palabra, vienen de Babilonia, los van a conquistar, ¿sí? Pero él nunca pensó en la destrucción de su pueblo, sino en un cambio. Porque les está diciendo, van a ser llevados allá, pero edifiquen casas, trabajen, ganen dinero, hagan su vida, porque yo tengo algo más por delante. O sea, situaciones que se dan en la vida, Sí. en la historia, porque vivimos en un mundo caído, porque hay países queriendo conquistar otros países, Así culturas que... Eso no ha cambiado, Eso no. eso sigue. No va a cambiar. No va a cambiar, pero el Señor dice, en medio de todo eso, Sí, o sea, exactamente. yo tengo algo para ti. Escúchame y sigue haciendo lo que tienes que hacer, porque yo no te voy a dejar y tengo un propósito a pesar de. Sí. Y sabes que este mensaje Sí. no se lo está dando a todo el mundo, aunque Jesús vino y murió por todos, Así es. por el bueno, por el malo, por todos. Hace llevar sobre Pero justos este e injustos. mensaje Sí. se lo dio a sus hijos. Mm. Nomás medita en eso un momento. Este mensaje se lo dio a sus hijos. Porque iban a entrar en un momento de cautiverio. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Son llevados y conocemos la historia. Llega Daniel y un grupo grande son llevados a Babilonia. Y la Escritura nos habla acerca de Daniel y sus amigos, ¿no? Y yo sé que hay más que ellos, pero Sadrach, Mesach y Abednego, sí. exactamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando ellos llegan? Lo primero que pasa, les quieren cambiar su identidad. Y, sí. Quieren cambiarlo su manera de pensar, su manera de actuar, de vestir, De comer. de comer. Les ponen otros nombres, ¿no? Porque Sí. esos no son sus nombres. No. Misach, Sadrach, Mesach y Abednego. sí, ellos tenían otros nombres. No. Azarías, Misael, o sea, Que- tenían otros. Que en hebreo, normalmente el nombre significaba algo con un propósito. Claro. Un nombre, digamos, profético. Sí. Un nombre que les daba una identidad de vida. Ujú. ¿Sí? Sí. Y aquí se los cambia. Sí, y se los cambian, les quieren cambiar. Pero ¿qué es lo que pasó? Que esto es muy importante. Escuchen esto. Y ya todos nos la sabemos. Dice, ya sé lo que sigue, Pedro, yo entiendo, pero te lo voy a repetir. Daniel no cede, ni sus amigos, a ser cambiados, a ser transformados de esa manera. Ellos mantuvieron, porque otras de las cosas que querían hacer en ellos eran de que adoraran a sus dioses, Sí. y quitar de ellos la idea de que hay un Dios soberano en los cielos. Déjame hacerte una pregunta, y a cada una de las personas que nos ven, ¿no es eso lo que está sucediendo? Totalmente. Bueno, es que ahorita la gente se ofende si dices que amas a Jesús. No puedes traer una camiseta de Jesús porque entonces te agreden porque creen que Eres una amenaza. eres una amenaza. Sí. Pero bueno, Daniel y sus amigos hicieron algo impresionante. ¿Por qué? Vale.
porque ellos conocían a su Dios. Ellos escucharon la voz del profeta de Jeremías, tomaron la palabra que Jeremías dijeron y corrieron con esa palabra que Jeremías le dio, que era la palabra de Dios. Y ellos fueron fueron primeros ministros, Sí. gobernadores, Economistas, gente de política, gente de gobierno, gente de influencia. Gente de influencia. Y las personas que no tenían el Espíritu de Dios, no podían, no resistían el Espíritu de Dios en ellos. Así es. Así es. Cuando nosotros estamos llenos de Dios y hablamos lo que es de Dios, lo que hay en nuestra vida, va a haber gente que se va a molestar. Se va a oponer. Sí. Y les voy a decir, no estoy diciendo que seamos agresivos o malos. No. Nomás tienes que sonreír, nomás tienes que ser amable y la gente se siente incómoda. Con la amabilidad. Con la amabilidad. Pero hemos visto en estos días, sobre todo en estos tiempos, fíjate, el otro día, Emi toma el teléfono y habla a una agencia, creo que era AT&T, no me acuerdo, una compañía, y habla, y ella está tratando de arreglar algún asunto ahí. La persona que está del otro lado en el teléfono le dice, ay, discúlpeme, pero mire, yo siento algo, cuando usted habla, siento algo que no lo oigo no lo he oído en otras personas. ¿Qué es? Y pues para pronto le dice, pues es Dios. Imagínate el hambre que tiene la gente ahorita. ¿Por qué? Porque están sus ojos pegados al televisor, escuchando. Bueno, discúlpame, pero sí voy a hablar claramente, escuchando falso profeta. La verdad, voy a decir, no voy a decir lo que iba a decir antes con esto, pero sí voy a dar la escritura. Dice en Primera de Timoteo 4:1, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención, escuchen, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Se oye fuerte? No, se oye fuerte. Sí. Sí. Si nosotros estamos escuchando algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios y tú tratas de edificar tu vida de acuerdo a eso que oíste a alguien decirte, suena muy padre, pero no, ¿por qué no lo veo alinearse a la palabra de Dios? Es doctrina de demonio. Lo siento, fuerte, pero lo siento, pero si no es de Dios. Bueno, yo no sé, yo soy invitado, de aquí ya yo me voy, tú te quedas. Yo me quedo con el problema. En la siguiente plática arreglamos cualquier cosa. Pero ayer, Pedro, en algunas ocasiones, no es siempre, cuando estoy orando, meditando, ayer tuve una mañana increíble en la presencia de Dios. Me duró como 4 o 5 horas. Wow, sí. Qué padre. Padre. Sí. Fue una mañana increíble. Y yo estaba haciendo otras cosas en la casa y había un gozo. En medio de todo, había una presencia de Dios. Y leí una parte de las Escrituras. Y no siempre, pero en algunas ocasiones les mando alguna escritura a mis hijos, que me viene. Y la mandé a Ramir, parte a nuestro hijo, parte del Salmo 4 y del Salmo 5. Los mezclé, los junté, ¿no? Y él me decía, cuando clamé a Dios, Él destruyó a mis enemigos. Y yo le puse a mi hijo ahí, quiero recordarte que los enemigos no son los enemigos que tú tienes a Juan o a X o a tal empresa. No, son demonios. Así es. Y se lo dije así, dije, no estará muy fuerte. Le dije, son demonios que no quieren que camines en los pasos del Señor y que actúes lo que Dios pone en tu corazón.
Qué terrible. Y se oye fuerte. Sí. Y dije, y se lo mandé. Sí. Y él lo recibió. Y con eso no estamos diciendo que No. todos nuestros amigos son demonios, No. endemoniados, ni nada de eso. X. Lo que sí estamos diciendo es de que aquí, ¿qué estamos oyendo? ¿En dónde estás fundando tu vida? Sí. ¿Verdad? A lo mejor tú te preguntas, bueno, Pedro, pero ¿cuánto va a durar esto? Porque yo oigo Muchos que... preguntan eso. Sí. ¿Cuánto va a durar esto? Pues yo te voy a decir, no sé. No sé. Pero esa no es la pregunta correcta. Sí. La pregunta que debemos hacer es, ¿qué va a producir en mí esta situación mundial? Que va a producir o que está produciendo. ¿Sí? Sí. Y te voy a decir una cosa. Si tú dejas que el Espíritu de verdad, pasando tiempo en su palabra, en la meditación de su palabra, orando, pidiéndole al Señor, dejando que lo que tiene que ser sacudido de ti, que caiga. Y mire, el Espíritu Santo nos habla a todos cada mañana y nos va alertando. Esto quiero de ti. En otras palabras, quiero que dejes esto. Esto no es bueno, esto es nocivo, esto no es todo. Si tienes una buena relación con el Señor, el Espíritu de Dios constantemente te está diciendo. Entonces, si nosotros dejamos al Señor hablarnos, porque lo buscamos, dice la palabra, buscad al Señor mientras puede ser hallado, ¿verdad? Sí. Entonces, el Señor lo vamos a encontrar. Y el Señor, mira, el Señor quiere oír nuestra voz de la misma manera que nosotros queremos oír la voz de Dios. En otras palabras, así como nosotros queremos oír la voz de Dios, Señor, háblame. El Señor ha de estar diciendo, hijo, no te he escuchado. Háblame. Yo recuerdo una enseñanza de un misionero en México. Ya está con el Señor. Uh-huh. Pero es alguien que yo lo escuchaba, respetaba, lo veía, un hombre de Dios. Roger Wolcott. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Yo ya escuchaba a un misionero que me edificó mucho en la vida, y un día dio una conferencia que a mí no se me ha olvidado. Uh-huh. Él dijo, yo estaba buscando a mi esposa, y más bien ella me estaba buscando a mí. Uh-huh. Pero yo estaba buscando a mi esposa. Sí. Okay. Pero entonces no había celular, ni había el texto, ni había nada. Entonces era teléfono de... Sí. Hace tiempo. Entonces yo le hablaba, y yo le hablaba, y no me contestaba. Y yo le hablaba, y no me contestaba. Y yo le hablaba, y no me contestaba. Y yo me enojé. Entonces colgué, y dijo que Dios le dijo, yo cada rato te estoy hablando. Ahora. Pero tú estás ocupado en otras cosas. Así es. Así es. Y yo creo que hay que parar. Parar. Sí. ¿Y para qué? ¿Por qué creemos que estos son días paralelos a lo que estábamos hablando? A ver, ¿por qué? ¿No? Sí. Por lo mismo. Porque el Señor te llama, te pone en un momento de aislamiento en donde tienes que escuchar de Él. Entonces, como les hacía la pregunta, ¿cuál era la pregunta que debemos de hacernos? Es, ¿qué es lo que está produciendo esto en mí? ¿Qué es lo que estoy dejando el Señor produciendo en mí? Porque te voy a decir, la historia todavía no acaba aquí, con Daniel y sus amiguitos. No termina ahí. ¿Qué produjo el que hayan sido trasladados a Babilonia? ¿Sabes qué produjo? Esdras y todo su séquito, todos sus profetas, todos sus maestros, todos sus hombres de alabanza, todos los que servían en la iglesia, profetas, maestros, todo eso iban con Esdras y reformaron y construyeron nuevamente la iglesia.
Ándale. Y algo interesante, Daniel y Esdras eran jóvenes. Eran jóvenes. Pero fueron jóvenes que decidieron, como tú decías, no dejarse cambiar. No dejarse cambiar. No dejarse influir por una cultura diferente a la que ellos habían sido enseñados. Y yo veo ahorita una gran juventud influenciados Así por una es. cultura contraria a Dios. Pero Dios está despertando a los jóvenes, yo lo creo. Eso es una buena palabra, Yo lo creo, despertando. despertando a los jóvenes, Así también es. adultos, Sí, pero despertando a una juventud, porque nosotros como que estamos pasando una estafeta. Como dijo Patricia, estamos en unas palabras que dimos a una congregación, estamos ayudándolos a caminar, a impulsar, sí. a oír, ¿sí? Porque les toca. Entonces, como dices, ellos fueron después, Daniel fue el secretario de Estado, ¿verdad? Sí, oye. Por varios sexenios. Y sus amigos eran Y los sus encargados amigos. de los negocios en todas las provincias alrededor. Interesante. Y hay Claro. muchos nombres más que no aparecen en la Biblia, Sí, pero era un pueblo. era un pueblo. Era un grupo que yo lo llamo en mi libro Héroes Anónimos, que no son conocidos, como la misma Biblia nos dice, hay muchos más, ¿sí? Sí, sí. De los cuales, dicen hebreos, fueron perseguidos, pero el mundo no era digno de ellos. O sea, delante de Dios, tuvieron una recompensa eterna, aunque no fueran conocidos, y ni siquiera el mundo era digno de ellos. Wow. Qué tremendo. Qué tremendo, Qué ¿no? tremendo. O sea, no es para llenarse de orgullo, es para entender el valor Así de es. Dios, del reino de Dios, del corazón de Dios, en medio de la oposición, en medio de lo que estamos viviendo. Habrá algunos con plataforma, habrá algunos más conocidos, Claro. pero hay muchos que no son conocidos, pero eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Lo importante es Que se haga la obra de Dios, que Dios, que atendamos a lo que Dios está haciendo, porque cuando salió Esdras no se habla bueno, sí se habla de algunos, pero no se habla de todos, no. pero habla de que era un gran grupo Sí. y todos en lo que era, todo lo que rodeaba lo que era la iglesia, el ministerio, líderes espirituales, de alabanza, de maestros, profetas y si eran economistas, eran gente de trabajo. esos iban con Nehemías. Sí. Nehemías no fue el único que salió de ahí. Ese es un punto. Nehemías Esos iban con Nehemías Estos a iban reedificar. a reedificar los muros. Sí. Y trajo al diseñador, Sí. y trajo al escultor, y trajo al economista, y todos en familias. No nada más Dios hizo una transformación espiritual, pero también una manera de pensar como para ir en las áreas de negocios, de lo que para hacer una vida. Recuerden lo que dijo el Señor. Dice, orad, porque también aquí dice, orad por la ciudad a las que yo los envié. Uy, Dice, porque en la importante. paz de su ciudad, ustedes también tendrán paz. ok. Yo sé que este programa lo ven en Ecuador o en España, en otras ciudades. Hay personas que los ha movido. Nosotros somos mexicanos y aquí estamos, ¿verdad? O sea, orar por las ciudades, por los países en los que estamos, Así por es. el país original, orar. Patricia nos comentaba, creo que ese día que estábamos platicando, cómo a veces Dios la pone a orar por gente que no conoce, por países, por situaciones. Yo he visto cómo ella ha orado intensamente por alguien que vio en Facebook con un cáncer o con problemas, luchando en la vida, batallando.
que ni saben ellos quién es ella, ni ella sabe quiénes son. Pero el Espíritu Santo, y la pone a interceder, la pone a orar. Qué cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está sujeto. Así es. Pero es como cuando vino el centurión con Jesús y le dijo, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dijo, no, vamos. Y dijo, no. Yo sé quién eres. Yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo sé que si tú hablas la palabra, mi siervo va a ser sano. Jesús oró y el siervo sanó. Cuando el centurión llegó, el siervo ya estaba sano. O sea, sí, ya. Nuestra palabra, el Espíritu de Dios, no tiene frontera, no está encerrado. Sí. O sea, la cuarentena, el COVID, lo que quieras, no encierra. No encierra al Espíritu Santo. Inclusive nos da un canal, nos da una forma. Sí, Señor. Nos da... Cuando yo veo un cambio, ayer me conecté con un amigo, es un pastor, que un día compartimos en su iglesia hace tiempo y hacía rato que no nos conectábamos. Y me mandó un mensaje, ¿cómo estás? Bien, y le dije, pues en estos momentos y haciendo algunos cambios en mi actividad. O sea, algo que he dicho y algunos que me ven, mucha gente que me conoce, algunos me felicitaron, sobre todo al principio, porque había salido a los medios sociales. Porque yo soy del siglo XIV, ¿verdad? Yo soy del Antiguo Testamento, aunque vivo el Nuevo. Vivo los dos, ¿verdad? La palabra de Dios es sí y amén, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Pero ese es otro tema. Sí, hay unos que creen en el Nuevo Testamento, no, el Antiguo Testamento ya pasó. No. O sea, antiguo no es porque pasó de moda, no, es porque es antes de la venida de Jesús. Pero Jesús dijo, Moisés habla de mí. Y él citó a profetas, citó a el de Nínive. Jonás. Digo, citó a Jonás, ¿sí? Y Jonás fue contemporáneo de Joel. Es interesantísimo. Sí, claro. Y como Pedro cita a Joel, que habló 800 años antes de Cristo. Sí. Y cuando Pedro cita la palabra de Joel, viene un despertar por algo que un hombre dijo 800 años antes de Cristo. Pedro, lleno del Espíritu, que creían que estaban borrachos, ¿verdad? Cuando venían de la oración, estaban ahí. Y una palabra dicha 800 años de Cristo, ¡pum!, recibida y hablada, provoca un despertar. Claro que sí. Entonces no tiene tiempo, no tiene espacio, no está encerrado. No está encerrado. O sea, el Espíritu de Dios en nosotros no está encerrado. Así es. No está encerrado. Mira, Nehemías Sí. no salió a dar una vuelta en el parque para construir los muros. Nehemías, con la autorización de Dios, enviado de Dios, fue a reedificar los muros con oposición. O sea, no es de que se va a acabar la oposición. Oposición siempre va a haber. Pero lo que tú pongas dentro de ti, escúchame esto, lo que tú pongas dentro de ti, eso es lo que va a salir. Mira, gracias por la invitación, yo estoy aquí y estamos compartiendo esto, pero porque tú tenías este canal, tú tenías todo esto. Sí. Si no lo tuvieras, no podríamos tenerlo. Así es. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros no podemos dar nada que no tenemos. Así es. Si no tenemos el Espíritu de Dios con poder dentro de nosotros, ¿cuándo vamos a ver los milagros y prodigios y el avivamiento que Dios habla en los últimos tiempos, hablando de Joel? ¿Cuándo lo vamos a ver? Algo que me dices es muy interesante. O sea, nosotros en nuestra amistad, en nuestra convivencia, hay algo de Dios, hay algo del Espíritu
nos edificamos unos a otros. Hay momentos que oramos que no sabemos que va a ser Dios. Sí, momentos muy buenos. Muy buenos, muy fuertes. Sí, en muy algunas fuertes, ocasiones muy fuertes. Y esas oraciones permanecen en lo eterno y Dios, en el momento del hombre, las pone como Joel, como las palabras, como Jeremías, ¿verdad? Como Jeremías, sí. Como todos los profetas. Y eso me hace ver que estos medios nos permiten llegar a muchos más, para que también ustedes que nos están viendo lo lleven a muchos más. Sí, claro. Y que lo que están oyendo, el Espíritu Santo afirme determinadas cosas en su alma, en su espíritu, en su mente, lo amplíe con la revelación personal que Él le quiere dar a cada uno de ustedes, y ustedes lleguen más allá. Así es. Y me voy a atrever a decir una cosa, y le voy a hablar a gobernantes, a ejecutivos, a economistas, doctores, constructores, edificadores, abogados, todo eso ahí. Y el Espíritu de Dios puede despertar en ti el don y la gracia y abrir camino donde parece no haber camino, aunque haya pandemia y haga lo que sea. Dios es poderoso para hacer manifiesta su poder. Así es. Ahorita que dijiste cómo los montes temblaron, me viene una idea que no voy a hablar ahorita, ¿verdad? Pero yo hablo de los montes en mi libro Héroes Anónimos, y voy a seguir extendiendo partes de este libro que son muy actuales, y ahí hablo de los montes, y voy a citar y voy a usar lo que tú estás diciendo. Inclusive ahorita me copio esos versículos para que Dios los afirme. Claro. Sí, y porque es un momento increíble. Así es. Dios, diferente, definitivamente. Difícil en otras áreas, definitivamente. Pero son tiempos de la historia. Así es. Que a Dios no lo tomaron por sorpresa. Sí. Dentro de la historia de Dios, Él ya había visto el COVID. Y ya tenía la respuesta de su reino para los creyentes y para muchos que aún no creen en Él. O sea, Dios dentro de su historia no lo toma nada por sorpresa. Así es. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y en medio de eso creó los tiempos, tiene una historia, a nosotros nos está tocando vivir este momento de la historia. Pero este tiempo de la historia, Él ya lo había visto. Sí. Y ya tenía la respuesta completamente desde antes. Jesús murió en la cruz, hablando en el tiempo. Confío que el Espíritu Santo lo afirme. Dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesucristo, hablando en los tiempos de Dios, murió en la cruz por los pecados de aquellos que aún no nacíamos. Yo todavía no había pecado, y Él había decidido morir por mis pecados. ¿Sí? Entonces, dentro de los tiempos de Dios, la obra de la cruz es para este tiempo. Y los tiempos que siguen. Sí. Para terminar, voy a dar esta escritura. Isaías 30:30 dice de esta manera: Jehová hará oír su potente voz. Oirá oír su potente voz. Hará oír su potente voz. Déjame decirte una cosa. Bien puede ser a través de tus labios. Bien puede ser tú, la voz de Dios, usando su palabra para hablarla y sea potente en la tierra. Y sea potente. Sea potente. Así como dice que los montes se estremecerán. Vamos a estremecer los montes, y lo voy a hablar más adelante. Sí. Tú dijiste una cosa que me gustó mucho,
Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, bien puede ser, es el mismo Espíritu de Dios dándote a ti una palabra para alguien. Porque ahorita tú decías que alguien lo puede estar hoy escuchando. Claro. Tú declaras la palabra y alguien la recibe. Sí. Y no sabemos cuántas cosas serán removidas de esas personas que cuando llega la palabra de Dios, ellos lo creen y es expulsado de sus vidas. Sí. Y cuando ellos lo hablen, en lo que ellos tengan que hablar, así es, van a hacer temblar otras cosas. Lo que Dios les dé para hablar. Lo que Dios les dé. Y lo van a derribar. Y vamos a terminar con esto que voy a leer en Jeremías, que mientras hablábamos me vino a la mente, y vamos a orar. Sí, claro. Sí, vamos a orar porque hay algo en Jeremías 1 que es también una parte que muchos o todos conocemos. Dice Jeremías, yo dije, Señor, Jeremías 1:6, he aquí, no sé hablar porque soy niño. O sea, a lo mejor tú te consideras, es que yo no sé hablar, es que yo no soy un predicador, es que yo no soy, ¿sí? Porque aún soy un niño, aunque tengas una edad adulta, muchas veces nos podemos sentir niños en ese sentido. Inexpertos. O sea, inexpertos, ¿verdad? O sea, no tengo la preparación, no tengo la escuela, no tengo un doctorado, no he ido a un instituto bíblico. Sí. Pero el Señor le dice, y me dijo el Señor, no digas, o sea, no digas dentro de ti, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú. Y no vas a ir como una obligación, vas por lo que Dios va a poner en ti, por la palabra. Que no puedes parar lo que hay ahí. ¿Sí me explico? O sea, yo no creo que Jeremías lo hacía por obligación, sino lo que Dios le hablaba era algo tan fuerte en él fuego que él lo hablaba. Entonces, yo estoy hablando, Dios te está hablando y Dios te va a hablar personalmente, y tú vas a vivir aquello que Él está poniendo. Así es. ¿Verdad? Sí. Y dice, y dirás todo lo que te mande, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Oh. Esa es una palabra para librarte. O sea, no tengas temor, porque todo lo que el Espíritu Santo impulsa en ti para vivir o para hacer de acuerdo a Él, atrévete, porque Él te va a librar. Él se va a encargar. Así es. Y fíjate, dice, y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo, mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Podemos orar por naciones y por reinos. No quiere decir que me va a dar una nación para que yo sea el presidente. No. En el Espíritu Él puede poner y va a poner naciones para orar. ¿Sí? Dice, para arrancar y para destruir. Wow. O sea, Dios va a poner palabras para arrancar lo que está estorbando al reino de Dios, para los que están estorbando a la verdad. Y dice en Romanos que Él odia a los que estorban a la verdad. Estorban la verdad. Sí, creo que es 1:20, bueno, es Romanos 1:20. Y dice, y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Lo que tú decías, vayan y edifiquen y planten y hagan y trabajen y digan y hagan casas y sigan planeando un futuro, que las pláticas de que ya viene Cristo, mira, que no roben tu futuro, que no roben lo que viene por delante. Tú edifica, tú haz, tú trabaja, ideas de trabajo, ideas para producir, ideas para fabricar, ideas de gobierno, ideas económicas. Tú hazlas. No te detengas porque dices, no, ya para qué, ya viene el Señor. No, estoy diciendo lo contrario. Y el Señor puede venir en cualquier momento. Así es.
Él decide, puede venir antes de que terminemos esta transmisión, no puede venir en 1000 años. Dios sabe, pero que no nos encuentre, ya con las manos cruzadas, ya no voy a hacer algo, como lo que estás diciendo. Sí. Y seguid con ese espíritu de vivo, de creativo. Sí, y ¿sabes qué? La palabra sí. es también del que has estado hablando, que despierte en ti la gracia y los dones y los talentos, que se despierten. Cuando salió Nehemías, salió listo para edificar y enfrentar a sus enemigos. Y eso es lo que creo que pasa también con ellos. Perdón, te interrumpí. No, hombre, no. Dijimos que era una plática. Sí. O sea, no es una entrevista, es Sí. porque yo sé cómo nos entendemos y fluimos y hablamos y nos quitamos la palabra. Sí. Seguido. Aquí no debe ser tan políticos para no... Bueno, seguido nos arrebatamos la palabra y decimos lo que hay aquí. Y quiero ver esto y vamos a orar, Padre. Dice Pedro, dice, vino a mi palabra del Señor diciendo, antes de que te formaste en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Oh. O sea, ni siquiera nuestros papás se conocían. O sea, todavía no era formado en el vientre de su mamá. O sea, no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Pero desde antes de que tú fueses formado, y sabemos que Dios es el que nos forma en el vientre de nuestra mamá. Dice, desde antes yo ya te conocía. Sí. Y te di por profeta. Y quiero derribar un mito de que se da en algunas personas o que gente cree y piensa que el profeta es el que, atalada, Dios te envía. No. El profeta es bien claro en la palabra, es el que habla la palabra de Dios. El que profesa la palabra de Dios. El que profesa la palabra de Dios, así de sencillo. Pero a veces lo volvemos muy religioso, sobre espiritual, muy esotérico, muy... No, es la sencillez de Él ayudándonos, inclusive ayudándonos a hablar lo que Él nos está poniendo, de vivir, porque Él nos conoció, Él ya nos había visto. Sí, así es. Desde antes. Sí. Tal vez desde antes de que nuestros padres se conocieran, yo no sé. Y tanto para apoyar lo que tú estás diciendo, el Salmo 139, creo, dice, donde habla que dice que Él estaba ahí cuando tú estabas siendo formado en el vientre de tu madre. Ahí estaba Él. Sí. Quiere decir que Él estaba poniendo absolutamente todo lo que tú ibas a necesitar para un día como este. Para el COVID-19. Para salir esta parte de la historia. Creación para de Dios. salir adelante. Sí. Para cosas espiritualmente prácticas, como yo digo, o sea, que vienen del Espíritu, pero que en esta tierra son prácticas. Así es. Para traer soluciones, para traer respuestas en todas las áreas. Y dijo, dice, no, pero es que si supieras mi vida. Bueno, y Él también dice ahí que Él puso todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas. Es que no digas soy niño. Eres completo. Soy completo. Así es. Así es. Pero soy completo. Somos completos en Él, en Jesús. Por eso es muy importante. Si no tienes a Jesús, necesitas a Jesús para momentos como estos. Sí. Si tú no tienes a Jesús, lo necesitas. Lo necesitamos, todos. Si tienes a Jesús en tu corazón, si has entregado tu vida, eres completo, de acuerdo a las Escrituras. Así es. Pero yo me veo, yo soy, yo esto. Bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor... Hubo un tiempo donde le decía, Señor, ¿qué pusiste dentro de mí? ¿Qué pusiste dentro de mí? Lo que tú pusiste en mí, despiértalo. Quiero ser esa persona que tú creaste cuando estaba siendo formado en el vientre de mi mamá.
Tremendo, es poderoso. Podríamos seguirnos Sí, aquí. Sí, yo entiendo. Y muchos de estos temas tienen más hilo para sacar hebra, como dicen. Sí, tiene claro. o hebra para sacar hilo, ya no sé cómo se dice. ¿Por qué no oramos? Sí, claro. ¿Qué tienes en tu espíritu? Sí, vamos orando. Bueno, ya se habló de una historia, casi recorrimos 70 y tantos años de historia y de sucesos que pasaron en la vida. De todos ellos, Dios estaba ahí presente. Él está presente ahí donde tú te encuentras. Él sabe con qué estás batallando tú. Él sabe tus temores. Y mira, lean Salmo 118. Les va a ayudar. Dios es poderoso. Su mano es poderosa a favor de sus hijos, de los que le temen. Él quiere ayudarte. Y como leía ahorita Palemón acerca de Jeremías, donde fue formado desde el vientre de su madre, así igual. Fueron escogidos, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios no le llegó a la situación del COVID como una sorpresa y está viendo con sus consejeros para ver qué le dicen que hace. Él sabe exactamente cómo salir adelante con todo esto. Y entre eso que el Señor tiene, tú estás en su mente. Tú estás en su corazón. Jesús pagó el precio. El otro día leía todas las profecías de que vendría Jesús desde el Antiguo Testamento. ¿Y saben qué? Todas se cumplieron al pie de la letra. ¿Por qué no se va a cumplir la palabra que dice en tu vida? Por sus llagas fuiste sanado. Él llevó sus temores. Él llevó todas tus angustias. Él ya pagó. Él llevó todo tu sentir de yo no soy nada, yo no puedo, yo no voy a salir. Eso ya. Yo soy niño. Yo soy niño. No. Dale la oportunidad al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, yo los pongo en tus manos a todas las personas que están escuchando, Señor. Ayúdanos a vivir tu consejo, tu palabra. Ayúdanos a vivir la promesa, vivirla, Señor. Ayúdanos a estar encima de las circunstancias, no debajo. Tú tomaste, Señor, por ejemplo, a estos jóvenes que llegaron a Babilonia como esclavos, pero llegaron a ser los líderes de la nación, de una nación extraña a ellos. No tengas miedo. Cree en el Señor. Cree en su palabra. Padre, llénalos de denuedo, fuerza, ánimo, para que sigan adelante y que después de todo esto que pase, salgan personas como Esdras, como su gente, como Nehemías y los suyos que reedificaron, no nada más fueron líderes espirituales, pero líderes financieros, líderes de naciones, gobernantes, economistas. Padre, en tus manos pongo a esa persona que está escuchando esta palabra, Señor. Sí, Señor. Tómalo. No lo sueltes, Señor. En el nombre de Jesús. Mientras duerme, habla a su corazón. Despiértalo cuando está a medianoche. Habla a Él. Levanta tu iglesia, oh Padre. Levántala, despiértanos, Señor. Sí, Señor, despiértanos. En el nombre de Jesús, Padre. Y te quiero pedir también, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, ahorita es una oración así de sencillo. Si tú dices, yo quiero eso que
que están hablando Palemón y Pedro. Yo quiero eso, Señor. Bueno, nomás di conmigo, Padre, yo creo que Jesús vino y murió en la cruz por mis pecados. Yo creo. Yo quiero lo que ellos tienen. Así que yo me arrepiento de mis pecados y ven a mi corazón. Y ayúdame a vivir la vida que tú me diseñaste para que yo viviera. Te entrego mi corazón, ahora soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues yo tuve un muy buen tiempo. Yo también. Y esperamos que ustedes también hayan tenido un buen tiempo y continúen teniendo unos buenos tiempos con el Señor y con otros creyentes, con otros no creyentes, Sí. para vivir los tiempos que estamos viviendo. Porque Dios está con nosotros y a favor de nosotros. Dios los bendiga.